El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dio un ejemplo de oración y les dijo: ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Dependemos de Dios o controlamos a Dios? ¿Cómo podemos nosotros controlar a Dios? A través de nuestra oración. Eso es lo que quiero, lo que vamos a ver en estos momentos. Porque ¿verdad? queremos controlarlo. Muchas veces las oraciones que hacemos no son buscando su voluntad. Como el domingo hablábamos, queremos también estar dependiendo de Él, de su voluntad. Pero muchas veces no dependemos de Dios y de lo que Él quiere, sino de lo que nosotros queremos, y queremos controlar a Dios con algunas cosas, trucos espirituales en nuestra vida. Esto no nace de nuestro interior, sino nace de lo que hemos visto o ya nace de nuestro interior queriendo indirectamente controlar al Señor. Quizá las dos cosas. A lo mejor nos han enseñado que si tú haces esto, como en los videos de YouTube, si oras a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche, o 7 oraciones efectivas para mover al Espíritu Santo, cosas así. Ahora, es bueno orar, pero no podemos... Que Dios creó la oración con un propósito. ¿Para qué sirve la oración? Lo vimos el domingo. Sí. Pero a veces lo usamos para torcerle el brazo a Dios. Por ejemplo, Daniel oraba en la mañana. Hay que orar en la mañana. O sea, no, eso es controlar también el tiempo que solamente el Señor puede escuchar en la mañana. Bueno, era la costumbre de Daniel orar 3 veces al Sí, día. pero digo, cuando lo traemos nosotros, hermanos, es mejor en la mañana, porque en la tarde ya está usted todo... Ya Dios está cansado. Ya está cansado. Bueno, ok. Ok, otra vez el asunto de tiempo es otra cosa, pero cuando ya lo hacemos en el sentido de que Dios nos oye más, o que Dios va a contestar si yo oro de rodillas o parado, entonces ya estoy queriendo controlar a Dios, ¿verdad? Si tú no oras de rodillas, Dios no te oye, no te contesta. Entonces ahí vamos otra vez a ese legalismo de querer controlar a Dios, que el Señor nos advirtió, y lo vimos el domingo, ¿verdad? Cuando parlotean, y ahorita vamos a leer Mateo 6, pero quisiéramos empezar leyendo Daniel 9, donde Daniel orando, como mencionabas a Daniel, la oración de Daniel es un ejemplo para nosotros. De hecho, las oraciones de los siervos de Dios son ejemplo, no para repetirlas, porque sería rezar, sino para tomarlas como ejemplo. Y ahí Daniel, simplemente en los versículos 17 y 18 del capítulo 9 dice: oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Es una verdadera oración, una súplica, no pidiéndole al Señor que a fuerza le conteste. No queriendo controlar a Dios. Exactamente. Sino exponiendo la necesidad. Entonces tiene que llevar todo esto, nuestra humildad, dependencia de Dios. Sí, pero... no de nosotros. Pero a veces queremos controlar a Dios, es el problema, ¿verdad? Queremos que Dios nos responda, y hoy en día con los famosos telepredicadores que dicen que podemos obtener de Dios lo que sea, y por lo menos pensamos en 2 formas falsas, y al final vamos a hablar de la correcta. Y claro que habría más formas falsas quizá, pero pensemos en 2. A veces queremos controlar a Dios con palabras impresionantes. Esas oraciones tremendas que hace uno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A veces... que quizás hacemos de vez en cuando, que oímos también que las hacen: oh Señor, tú, y le queremos
decimos en México dorar la píldora. O sea, cambiamos hacerla bonita todo, para que se la trague. Como que transformamos todo, pensando que así de esta forma podemos atraer. Convencemos a Dios como si fuera Dios un ídolo o alguien a quien tenemos que convencer. Entonces, y también estamos dando un mal ejemplo porque mucha gente toma nuestra misma actitud. Digo, yo voy a orar como mi hermano ora. Si ora llorando, voy a llorar cuando oro, etcétera, etcétera. Y claro que no es problema llorar a veces, ¿verdad? Pero el problema es cuando queremos con eso controlar a Dios. Por eso Mateo 6, 7 y 8, ¿qué dice? Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Cuando ores no parlotees de manera interminable. Y a veces oímos, ¿verdad? Personas que oran y oran kilométricamente. Si es su expresión, bueno, pero a veces piensan que tienen que aconsejarle todo a Dios. Señor, te ruego por el Juanete de la hermana Juanita, porque tú sabes qué morado lo tiene, mira, como que le duele, y Señor, por favor, tú enderezaselo. Y le damos consejo a Dios como si no supiera qué hacer, ¿verdad? Y tú sabes, Señor, que si le tocan, ella grita, y hablamos tanto y le damos tanto rodeo. A veces pasamos 10 minutos hablando del Juanete de la hermana Juanita, en vez de, Dios ya sabe. Dice, no porque tú hables de manera interminable, Dios te va a oír más. Entonces quiere decir que estamos nosotros diciéndole al Señor, hazlo de esta forma, de esta manera, y controlándolo. Sí, que el médico, Señor, le dé una medicina buena, porque, Señor, tú eres el que haces que los médicos piensen. Y él no puede ser cierto algunas cosas, pero lo cierto es que a veces queremos controlar a Dios y que haga todo como le estamos diciendo. Y a veces Dios va a decir, ¿sabes qué? No voy a usar al médico. Es más, voy a ir en contra del médico. El médico le va a hacer esto y yo la voy a sanar, porque él lo hace para mal a veces. Y en la palabra de Dios encontramos a muchos que, sobre todo de otras religiones, ¿verdad? Que querían controlar a Dios. Sí, quieren controlar como si fuera cualquier Dios. De hecho, la palabra rezar, nosotros no la usamos porque rezar quiere decir repetir lo que otro ha compuesto. Por ejemplo, si alguien repite el Padre Nuestro, es decir, 10 Padres Nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Y lo repiten, ¿verdad? Y lo repiten 10 veces y dicen así, Dios ya me oyó. Sí. Eso es un rezo, rezar es repetir. Fue una enseñanza que en los antepasados, en las creencias pasadas, nos enseñaron, pero cuando abrimos nuestros ojos, cambió todo esto. Bueno, el problema es que algunos evangélicos siguen repitiendo cosas. Entonces se convierte en rezo. Señor, oramos como oró, como tú dices, el hermano oró, ¿verdad? Y aquel hermano estaba orando como le habían enseñado, como había oído. A un hermano le pidieron que orara por misioneros. Los misioneros los iban a mandar de la iglesia a un lugar, ¿verdad? Y entonces el hermano, aquel primera vez iba a orar en público, pero le pidieron que orara y él se animó, ¿verdad? Y pasó al frente. Y entonces, como había oído cómo oraban otros, porque dijo, voy a invitar hermanos a mi casa a comer para oír cómo oran, y voy a orar con ellos. Entonces, cuando le tocó orar en el templo por los misioneros, estaba orando y dijo, Señor, bendice las manos de donde provienen y llévalos a los necesitados, ¿no? Entonces, como si estoy hablando de los alimentos, pero porque así lo oía. Bendice las manos de donde provienen y que sean de beneficio a nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, a veces repetimos por repetir, como le pasó a los sacerdotes de Baal en 1 de Reyes 18, 26 al 29, donde dice, entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, como diría, no parlotees de manera interminable. Y gritaban, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces, otra vez insistieron, se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho, y cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrá que gritar más fuerte, se mofaba, se burlaba.
Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaban con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Hoy se laceraban tremendamente para poder atraer la atención de sus dioses, ¿verdad? Sí, se cortaban, ¿verdad? ¿Sí? Se hacían cortaduras. Y quizá eso pensemos, ¿verdad? No sé de qué religiones, pero aún los evangélicos a veces tienen que hacer sacrificios para que Dios nos oiga. Yo recuerdo que claro que estamos hablando de la oración, pero para poder atraer el milagro de Dios, pues hacíamos sacrificio de tal manera irnos hincados hasta llegar hasta el altar de alguna imagen. Entonces, ahora, es cierto, ¿de qué forma, de qué manera podemos nosotros atraer a nuestro Dios sin querer controlarlo? No tenemos que atraerlo y ese es el problema, que queremos, como niños a su padre, me tienes que hacer caso. Por ejemplo, a veces decimos, hemos oído, tienes que ayunar, la oración y el ayuno, sin ayuno Dios no responde. Ajá. Pero dice David, tú no quieres sacrificios que yo los daría. Si yo, Como el espíritu quebrantado. Exacto, y si yo, es que tengo que ayunar, Señor, mira, como si fuera una huelga de hambre, no estoy comiendo para que me contestes. A veces queremos controlar a Dios con nuestras palabras, inclusive acciones impresionantes. Y actitudes, ¿verdad? Actitudes impresionantes. Y esto no es la voluntad de Dios. Dios no quiere control, de hecho no se deja controlar. Segundo, a veces lo queremos controlar con nuestra interpretación de la Biblia. Ahí está. ¿Verdad? A veces nosotros tomamos un versículo y lo aplicamos a nuestra vida y decimos, Señor, cumple esta promesa en mí, ¿verdad? Fíjate, esto es lo que dice Jeremías, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en Jeremías muchos lo aplican hoy directamente, o sea, no hacen una interpretación y ven su aplicación. Simplemente sacan el texto. Y ven su aplicación actual, simplemente toman el texto y hacen una aplicación y no que no tenga una aplicación, yo lo he usado, ¿verdad? Sin embargo, a veces lo hacemos directamente y lo hacemos a nuestra manera. Señor, mira, me va mal y tú dijiste. Ahí en Jeremías. La promesa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios está hablando a su pueblo. Ajá, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Jeremías está recibiendo esas palabras del Señor para su pueblo, puesto que la situación de su pueblo era un desastre tremendo. Bueno, sí, estaban en cautiverio. Estaban en cautiverio. Y Dios dice, yo los voy a llevar a su tierra y les voy a dar un futuro y una esperanza. Y se cumplió. Ahora, que tenga aplicación, sí, pero a veces queremos en cada cosa, ¿verdad? Señor, mira, yo empecé el negocio porque tú dijiste que iba a tener un futuro y una esperanza. Y mira, me está fallando. Y le aplicamos a Dios, como dice el proverbio, ¿verdad? Nos hacemos malos planes y le echamos la culpa al Señor. Lo que me llama mucho la atención aquí, yo he escuchado a algunas personas, ¿verdad? Algunos predicadores, son planes para lo bueno y no para lo malo. Lo aplican para darle aliciente a la persona que está pasando ánimo, ánimo a la persona que está pasando por este dolor, y simplemente ahí se quedan. Sí, forzándolo. El versículo. Muchas veces lo están forzando, ¿verdad? Porque quieren, no, cálmate, te viene algo bueno, un futuro, sí, y una esperanza. Pero no todas las cosas son buenas. Cuando dice el Señor, todo actúa o Dios lo va a usar para bien de los que aman a Dios, no dice que todo es bueno. No. Entonces tendría todo ayuda para bien, pero cada cosa. No bueno, por eso en Ezequiel 13 dice, con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuaran pecando. Sí. Por todo esto ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces podemos estar predicando mal a través de una oración que quiera controlar al Señor. Ajá. ¿Verdad? Diciendo, es que tú dijiste, como aquella mamá que dice, Señor, tú dijiste que
cría al niño en tu camino y jamás se va a apartar de él. Mira, se apartó, tú no cumples tus promesas. O que el Señor Jesucristo es salvo, tú y tu casa. Sí, pero tenemos que explicarle. Ahí no dice, no es una promesa. Proverbios no dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparta de él. No es una promesa, es un consejo. Es un consejo, sí. Es claro. un proverbio de que si tú lo haces así, hay mucha probabilidad de que todo siga, pero no es una promesa. No dice, Dios promete que si tú lo crías así. Entonces, Entonces, una confusión que cae. igual, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no leemos el contexto, vamos a decir, Señor, mira, mi esposo se está perdido. Es una promesa. Y tú dijiste que iba a ser salvo yo y mi casa. Ahí no dice eso. Si seguimos leyendo el contexto, dice que entonces el carcelero, a quien se le dijo esto, los llevó a su casa para que le hablaran la palabra de Dios a los suyos. Ahí y está, luego claro. se bautizaron y dice que todos estaban felices de haber respondido al llamado de Dios. Uh-huh. O sea que cada uno decidió seguir a Dios, que no es una promesa, otra vez es una invitación. Y si yo me entrego a Cristo y yo oro y yo les comparto de Cristo, es más probable que Dios va a cumplir ese propósito para esa familia. Quiero que lo pongamos en esto. No es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, porque no continúan leyendo. Ajá. Y de acuerdo a lo que se continúa leyendo, podríamos agregarle, si tu casa también cree. Y serás salvo tú y tu casa, si tu casa también cree. Ahí es donde se quedan muchos y no le siguen, y no instruyen, y no preparan a la gente. Y necesitamos tener también mucho cuidado en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, no queramos controlar a Dios tomando un versículo diciendo, tienes que cumplir esto que prometiste. Primero tenemos que ver a quién se lo prometió. Así es. Y además, cada promesa trae una premisa. Yo no puedo decir, Señor, cumple tu promesa si yo no he cumplido mi premisa o la condición de esa promesa. Cada promesa tiene su condición. Entonces, si yo no cumplo la condición, yo puedo decir, Señor, tú prometiste que abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde. Y mira, no. Y Dios dice, ya diezmaste. Ahí dice que traigas todo el diezmo completo al alfolí. Y entonces yo voy a abrir las ventanas. Esa es la premisa. Esa es la premisa, la condición. Si yo no cumplo la condición, ¿cómo ya voy a pedir la promesa? Entonces, nomás ahí nos quedamos. Entonces, tú cúmpleme, tú dame. Sin que yo, eso es precisamente ese versículo, aunque ellos continuaran pecando, ¿verdad? Por ahí dice, ¿verdad? Muchas veces le decimos a la gente, no, tú eres salvo, Dios te salvó. Tú sígueme. Pero si siguen pecando, no. Entonces, hay que recordar, hay cosas importantes que tenemos que recalcar. Alguien dirá, es que Dios prometió. Hay que recordar que tú tienes que analizar cada cosa. Dice ahí en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, cuando Dios revela algo, es para que actuemos. Y entonces, en base a nuestra acción, podemos ir con Dios. Decirle, Señor, tú prometiste esto y lo he cumplido. Y tú vas a responder a tu tiempo, pero no vamos a querer controlar a Dios interpretando. Es decir, ahora te toca a ti contestar. Okay. Y tienes que hacerlo. Y le queremos torcer el brazo para que haga lo que nosotros Yo he escuchado algunos decir, bueno, yo ya cumplí, Señor, ahora cumple tú. Uh-huh. Ahora, eso es como decirle al Señor, mira, yo ya hice ahora lo que te toca a ti. Sí, es quererlo controlar con nuestra interpretación, ¿verdad? Por eso. Y eso definitivamente no es lo que Daniel mencionó. Está diciendo, oye, la oración de tu siervo, empezamos leyendo. Oye. Siervo, tu servidor, no tu amo. Así Dios es. el amo. Por lo tanto, en tercer lugar, la tercera opción, nos sometemos a Dios y rogamos y buscamos su voluntad. ¿Cómo termina la oración Daniel? En Daniel 9:18 termina diciendo, hermosa. Esto rogamos. No porque merezcamos, subraya eso, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. O como diría el Nuevo Testamento, lo que pidiera el Padre en mi nombre, dijo Jesús. En otras palabras, por el sacrificio de Cristo, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo, no por lo que yo hice. Yo no merezco nada. Por eso cuando oramos en Mateo 6:10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad,
en la tierra como se cumple en el cielo, no estamos diciendo que se cumpla mi voluntad en la tierra como tú la vas a cumplir en el cielo, ¿no? Yo no soy Dios. Yo tengo que someterme a Dios y buscar su voluntad. Y hay muchos que critican eso, ¿verdad? Dicen, entonces es falta de fe. O a veces dicen, es que tú tienes que declarar lo que declaras con tus labios, se hace realidad. Eso es lo que se necesitan aprender y enseñarle a la gente, que a Dios no se controla. Ni lo podemos ordenar. Es que yo declaro que esto va a ser así. ¿En base a qué declaras? Pues que yo me imagino, es que Dios lo dijo. ¿Dónde lo dijo Dios? Es que tuve una visión, como dice ahí ya leíamos, ¿verdad? Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos a concederles vida, aunque ellos continuaran pecando. En Ezequiel leíamos. Sí. Por todo eso ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones. Tenemos la Biblia, pero algunos dicen, no, es que tienes que declarar para que se haga una verdad. ¿En base a qué vas a declarar? ¿A tus misericordias, a tus justicias? ¿Y esta palabra declarar qué significa? Que yo digo lo que va a suceder. Yo estoy declarando algo que va a ser verdad, porque de mi boca sale en un... Pero el Señor mismo dice, si yo dije, se va a cumplir. Si ellos dijeron y no se cumple, estos son los mentirosos. Entonces ahí tendremos que ver, como diría allá en Ezequiel, son falsos profetas. Son falsos profetas. Y hoy en día estamos llenos de falsos profetas que quieren controlar a Dios, y nuestra labor no es controlar a Dios, es someternos a Él. La oración no es para controlar. Las oraciones escritas, amor, que ahí les va una oración, un pensamiento hermoso, bonito, eso sale sobrando. Sí, puedo tomarlo como idea, como inspiración, pero nunca voy a decir, la voy a orar 20 veces para que Dios me conteste. Caeríamos en lo que dijimos en el primer punto. Exactamente. Queremos controlar a Dios con palabras impresionantes. Exactamente. ¿Verdad? Bonitas. Ay, voy a orar bonito para que Dios me oiga. Dios dice, no, tú no tienes ningún mérito. Es que aquí dice en la Biblia, a ver, léela bien, para que entiendas lo que yo quiero. Entonces lo que hacemos es someternos a Dios. El mismo Jesús nos enseñó. Dice, allá en Lucas 22, ¿qué dice? 42 Padre, y 43. Si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. En la otra versión dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. O sea, dándole... Que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y no es como yo, en otras palabras, como dice aquí, sin embargo, no quiero que se haga, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aunque el deseo de mi Señor era cumplir, pero yo estaba sufriendo. Sin embargo, podemos pedir, y todo lo que pidamos debemos someternos a la voluntad de Dios, y el mismo Señor nos lo muestra. Alguien dirá, que Jesucristo no, como Dios no puede decir, declaro que ya no voy a morir, ahora se van a salvar de otra manera. Él era Dios, y ni Él lo hizo. Dice que se sometió al Padre como un ejemplo para nosotros, y tenemos que ir al Padre a pedir su voluntad, que sea hecha tu voluntad, no la mía. ¿Cómo saber que cuando vamos a hacer algo, tenemos que ir a consultar con Dios primero, para ver qué nos dice? Bueno, Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces vamos a hablar con Dios, y como el domingo hablábamos, la oración tiene su propósito, y más que pedirle a Dios, es unirnos a Dios, estar unidos a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, al estar unidos a Dios, vamos a poder avanzar en la vida, en cualquier situación. Consultar a Dios es darle toda la honra y la gloria, y que Él decida. Él incluye darle la gloria y la honra, pero incluye también el estar dispuestos a conocer qué quiere. Por eso las cosas ocultas le pertenecen a Él. Las reveladas son para que nosotros las obedezcamos, aquí para que cumplamos. Entonces, si Dios dice, ama a tu enemigo, Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi vecino que me tira la basura? Definitivamente. Ni siquiera voy a pedir su voluntad. Dios dice, ámalo. Más bien, dame sabiduría para ver cómo voy a mostrarle amor. Pero la obediencia está. Por eso allí dice que el Señor oró pidiendo, y Dios le dijo, no, mi voluntad es que vayas y mueras. Antes de esto, un hermano dijo, hermano, esta persona me estaba haciendo tanto daño, pero yo oré al Señor, le dijo, saca la espada, así como la sacó aquel hombre, y le cortó la oreja a Malco. Fíjate bien, y yo saqué la espada,
no le hice daño, no lo maté. Pero digo, no de esa forma podemos nosotros decir que Dios nos está diciendo que lo hagamos. Claro, otra vez queremos controlar a Dios con nuestra interpretación. Hablan exactamente. Como aquel que estaba orando, Señor, quiero hacer tu voluntad, y abre la Biblia y pone el dedo y dice, a ver qué dice aquí. Ahí dice, y Judas fue y se ahorcó. Ajá. Ay, Señor, ¿a poco quieres que me ahorque? No, no puede ser, ¿verdad? La cierra, indícame, quiero hacer tu voluntad, y la abre y pone el dedo, y cuando lee dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué dijo? Caray, dice, entonces tendré que matarme. Eso no me gusta. No creo, a ver otra vez. Y la vuelve a abrir y me cuenta donde dice, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Lo más pronto. Así que ya no le quedó más que ir a suicidarse. No, pero esa no es la idea, no es nuestra interpretación. Pero sí es cierto, ¿verdad? Mientras estuvo aquí, en la tierra Jesús, Esto es importante porque muchos dicen, si uno busca la voluntad de Dios, no la suya, es falta de fe. Porque ahí está, pero no, Jesucristo está diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Señor, si es posible, quita de mí este sufrimiento. Y según Hebreos, que vas a leer ahorita, dice que Dios le oyó, porque muchos dicen, Dios no oye tu oración si no oras con firmeza y con fe. Buscar la voluntad de Dios es fe. Y ahí lo vemos, que dice Hebreos 5, mientras 7 y 8. estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aquí mismo lo dices tú. Él no tenía miedo y él tampoco dudaba. Sin embargo, es importante que decir aquí, y Dios oyó sus oraciones. Muchos dicen, Dios no oye tus oraciones si tú no tienes fe. Es que fe es someterse a la voluntad de Dios. Es decir, yo no sé qué viene, pero Señor, si tú me mandas para allá, yo voy. Si tú me pides que haga esto, yo lo hago. No es hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y esa es la actitud de tener esta serenidad, esta paz, esta tranquilidad en nuestra oración. Señor, yo te pido conforme a tu voluntad, Señor. No que se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, pero conoces. Y es importante porque muchos dirán, no, es que aquel pastor y que declara y dice y ora fuerte, pero le pasa lo mismo que a los demás. O sea, yo no he visto un super pastor que no se enferme. Hubo una campaña en Guadalajara cuando yo era pastor allá, hace muchos años ya, ¿verdad? Perdón, no en Guadalajara, cuando era pastor en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y llegó un grupo de estos predicadores, ¿verdad? Que milagros y todo, y que hacían milagros, y rentaron la arena allí en la plaza en Ciudad Juárez, y empezaron las noches de milagros y de predicación. Interesante, en esa semana nos llegó una carta a las iglesias, diciendo, por favor, hermanos, si pueden ayudar porque la esposa del predicador se enfermó, tuve que ir al hospital y tenemos una deuda, y necesitamos pagar tanto. Y yo digo, pues no estabas orando por sanidad. Se lo hubieras orado por tu esposa, para que se saliera y no tuvieras que gastar tanto. O sea, qué control, ¿verdad? O sea, que realmente están queriendo llenar de ideas falsas a la gente con su personalidad, pero la oración es para someternos a Dios y buscar su voluntad, no para buscar mi voluntad. Amén. Para eso ni ores, para eso es lo que te da la gana, para Amén. Eso declara cualquier cosa. Pero si es buscar la voluntad de Dios, tienes que ir a su palabra. Las cosas que Dios no revela, porque hay cosas no reveladas, son de Dios, pero las reveladas vamos a cumplirlas. Señor, tú dices en tu palabra que haga esto, dame fuerza y poder, quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Así que esperemos que sea hecho esto y que oremos a Dios. Dios quiere que oremos, que dependamos de Él, pero no para hacer lo que nosotros queremos, sino para buscar lo que Él quiere para nuestra vida. Amén. Así que esperamos que así sea. Y si tú inclusive no tienes a Jesucristo, recuerda que Él quiere que tú te acerques a Él, Amén. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Así es. Y la invitación, y pues oramos y le pedimos a Dios que Él sea el que trabaje en nuestra vida y podamos siempre hacer su voluntad. Así es. Señor, nos ponemos en tus manos. Sabemos que tú nos has invitado a estar en comunión contigo. Oramos, hablamos contigo, queremos ser como tú, Señor, y tú vas a trabajar, como dice tu palabra, en nuestra vida para hacer lo que tú quieres hacer y para hacernos semejantes a tu Hijo Jesús. Sí, sí. Padre, no queremos tomar el lugar que no nos corresponde, no queremos hacer nuestra voluntad, aunque a veces somos tentados a hacerla, pero queremos someternos a ti y hacer tu voluntad. Muéstranosla, guíanos
y ayúdanos a honrarte, a serte fieles y servirte con todo el corazón. Si alguien no tiene a Jesucristo y está viendo este mensaje, que pueda decir, Señor, abro mi corazón a ti, no quiero más seguir haciendo mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, y que tu Hijo Jesucristo entre a mí, perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a seguirte y a servirte con todo el corazón. Sí, sí. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga y aprovechen este tiempo juntos. Dios les bendiga. Bye.